Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, continuando con este ciclo de capacitaciones que comenzamos en el mes de agosto, hoy nuevamente el equipo de esta Secretaría Electoral de Justicia Nacional Electoral de Chaco va a continuar con la capacitación para todos ustedes, a quienes les agradezco enormemente la responsabilidad y el compromiso que han asumido de responder a nuestro llamado y de acompañarnos en este proceso electoral con algunas características especiales en este tiempo extraordinario. Así que quiero agradecerles muy especialmente por venir a participar de las capacitaciones. Ustedes saben que la tarea que van a realizar es de suma importancia, ya que como tal vez ya le explicaron, lo saben, pero tampoco no está de más reafirmarlo, son la mayor autoridad de la mesa el día del comicio. Y esto lo tienen que tener muy claro, que no hay palabra más autorizada que la de ustedes el día en que se desarrolla el proceso electoral y dentro de la mesa en la que han sido asignados. Seguramente nuestro personal, el delegado electoral, la Secretaría Electoral va a estar a disposición de todas las autoridades de mesa que necesiten una guía, que tengan una duda, que quieran hacer algún tipo de consulta, pero solamente para guiarlos a tomar la decisión que es absolutamente de ustedes. Ustedes tienen autoridad y autonomía para decidir en ese día. Este año la verdad es que también nos sentimos muy complacidos, por así decirlo, si vale la palabra, porque hemos designado autoridades de mesa como autoridades de mesa a personas con discapacidad auditiva y han aceptado esta propuesta y nos parece sumamente importante como un paso hacia la inclusión que se debe hacer y que ya está establecido en todos los tratados internacionales, en nuestra legislación interna, pero que cuesta tanto llevarlo a la realidad. En este caso, las autoridades de mesa con discapacidad auditiva que se desempeñen van a estar asistidos por los intérpretes de señas o del lenguaje de señas que se han puesto a disposición de la justicia electoral y a quienes también agradezco muchísimo. Y ellos pertenecen, voy a leer, a la Asociación Civil de Docentes e Intérpretes en Lenguas de Señas Argentina. Y van a acompañarnos Norma Beatriz Cabrera, Liliana Elizabeth Retamar, Dante Ismael Isaurralde, que como dije son intérpretes del lenguaje de señas. Esta característica específica que es diferente a otras elecciones o esta situación especial diferente a otras elecciones nos permite dar pasos hacia adelante a la inclusión a todos, porque las personas que tienen discapacidad o alguna discapacidad no se encuentran imposibilitadas de cumplir todos los roles que en una sociedad y en este mundo podemos cumplir los seres humanos. Por lo tanto, el incluirlos, el poner el límite en cuanto a la única discapacidad que pudieran tener y darle acceso a los restantes roles de la vida pública y privada, creo que es el primer paso a hacer efectivo el ejercicio y el goce de los derechos que todos nuestros tratados internacionales y nuestra legislación argentina proclama, reconoce e impone a las autoridades públicas y a toda la sociedad a llevar adelante. Así que, bueno, a mí me parece que vamos a tener una gran elección, va a depender de todos ustedes, como también de nosotros, y de todos aquellos que de alguna manera coadyuvamos, pero muy especialmente, y esto ustedes además de estar designados hoy como autoridades de mesa, no dejan de ser ciudadanos y ciudadanas, al igual que nosotros que estamos aquí de este lado, capacitando en este caso, y llevando adelante este proceso eleccionario, pero que como ciudadanos y ciudadanas tenemos no solo la responsabilidad de concurrir a emitir el voto, sino el derecho, debemos ejercer ese derecho que tenemos los argentinos y las argentinas en este tiempo de poder poner en vistas nuestra voluntad
manifestar nuestra voluntad con determinados grupos o con otros. Nuestra voluntad de que queremos seguir viviendo en democracia, de que queremos una república y de que tenemos el poder para elegir a nuestros representantes, a los que nos van a gobernar, a los que van a decidir la vida de nuestro pueblo y de qué manera queremos organizarla. Este es un gran derecho que tiene toda la ciudadanía y no debemos perder la posibilidad de ejercitarlo en estas próximas elecciones PASO y luego en las elecciones generales de noviembre. Así que muchas gracias de nuevo. Agradezco siempre a mi equipo de trabajo, que es el que está a sol y a sombra ya desde el comienzo del año y un poco antes, para que este proceso electoral salga lo mejor posible, con todas las previsiones, pero también dando a la ciudadanía chaqueña la confianza y la seguridad de que puede concurrir a emitir su voto sin riesgos. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, que tengan una excelente capacitación. Los dejo con mi equipo de capacitación de la Secretaría Electoral del Chaco. Como lo adelantó la doctora, hoy nos volvemos a reunir por una capacitación electoral en virtud de que ustedes han sido designados como autoridad de mesas para los próximos elecciones PASO del 12 de septiembre del 2021 y para las generales del 14 de noviembre del 2021. En general fueron designados al azar, pero con la particularidad que en el presente año, como ha habido la firma de un convenio entre la Justicia Federal y el Ministerio de Educación de la provincia, en el cual, entre otros ítems, se garantizaba que el Ministerio iba a incentivar la participación docente, hemos tenido la grata participación de muchos de ustedes. Y en virtud de la participación, el Ministerio dictó una resolución, la 3682, mediante la cual determina que se les va a reconocer a quienes participen de esta charla, de las elecciones PASO, de una charla previa a las elecciones generales y las elecciones generales, un equivalente a 51 horas cátedra y 34 horas reloj. Por otra parte, el Ministerio del Interior, a través de la DINE, les va a abonar un viático de 2.500 pesos por trabajar en la jornada eleccionaria y 1.500 pesos extras por realizar la capacitación, es decir, esta charla. En cuanto a los horarios de las charlas, esta semana, miércoles, jueves y viernes, va a ser de 18:30 horas y el sábado a las 10 de la mañana. Los horarios de la semana que viene serán informados oportunamente, todavía no están definidos. En lo que hace a las autoridades de mesa, los cargos, para quienes hayan participado anteriormente, saben de que por mesa se designaba a un presidente y a un suplente. En esta oportunidad, por encontrarnos en pandemia, se ha designado una mayor cantidad de autoridades para poder garantizar de que todas las mesas tengan un mínimo de personas. Por ello, algunos han recibido como presidente, titular primero, segundo o suplente primero, suplente segundo. En todos los casos es una carga pública y como tal es obligatoria. La excusación debe ser por motivos de salud o por motivos de fuerza mayor.
En, en cuanto a la cantidad o los lugares en los que fueron asignadas las mesas, en la ocasión se ha debido aumentar el número de establecimientos, por lo cual van a ver que muchos de ustedes van a votar en un lugar distinto al que han votado en elecciones anteriores. Eso es debido a que la justicia electoral del distrito Chaco ha asignado 150 establecimientos más sobre los 300 que se utilizaron en las elecciones 2019. Es decir, se aumentó un 50% la cantidad de establecimientos. Y digo establecimientos y no escuelas porque en esta ocasión se han utilizado otras instituciones. Ejemplo, el Club Chaco Forever o incluso una iglesia evangelista en el interior del Chaco, entre otros. En lo que hace a el acto eleccionario propiamente dicho, lo que nosotros les pedimos es que ustedes tengan una mayor paciencia a la que el resto, porque todos estamos un tanto más susceptibles y tendemos a enojarnos más rápido. Nosotros le pedimos que no entren en ningún tipo de discusión, en discordia, de ningún tipo. Si tienen algún inconveniente, sea con otra autoridad, con el electorado, sea con un fiscal, pidan la colaboración del comando o del delegado para a través de él se cita al comando y resuelva la situación, pero no entren en discusión. Ahora, lo que hace al delegado de mesa, de escuela, tiene tiene funciones específicas. Una de ellas es reasignar a las autoridades de mesas en las mesas en las cuales falten ciudadanos. Entonces, si el delegado les pide que se vayan a una mesa en la cual ustedes no están designados, vayan. Si no pudieron votar, lo van a poder realizar durante la mañana, porque no los van a mover de la escuela, sino que lo van a mover de mesa, simplemente. Otra facultad que tiene el delegado es de poder asistirle a la autoridad en el supuesto de que se le genere una duda. Si el delegado no puede resolver la duda, él va a consultar al juzgado. Como bien lo dijo la doctora, nosotros vamos a estar toda la jornada eleccionaria a disposición de todos los establecimientos y todas las mesas que se van a abrir en el Chaco. Por lo cual, si ustedes le consultan al delegado y no lo saben, el delegado nos va a consultar a nosotros. No intenten comunicarse directamente con nosotros a través de los números que figuran en sus designaciones, porque va a ser imposible que les respondamos a todos a la vez. Otra está lo del delegado. Bueno, por los motivos de pandemia, la Cámara Nacional Electoral y la DINE dictaron un protocolo sanitario, el cual básicamente tiene dos partes. Una del establecimiento en general, que va a estar a cargo del ejército, y ejército, fuerza aérea, o sea, del comando, y la otra parte, la del cuarto oscuro, va a estar a disposición del presidente de mesa o
de los vocales. Lo que hace a ustedes, básicamente lo que se les pide es el DNI. No se le debe requerir al ciudadano, sino que el ciudadano debe exhibir el DNI y apoyarlo sobre la mesa. Si uno de los fiscales tiene una duda, debe levantarse e ir a donde está el DNI. Si ustedes tienen alguna duda porque tiene colocado el ciudadano el barbijo, lo que ustedes pueden hacer es pedirle que se lo quite momentáneamente para poder corroborar la identidad. Si el ciudadano se niega a retirar el barbijo, ustedes no le van a negar el voto, le van a avisar al ciudadano que se le va a iniciar la impugnación de la identidad, lo cual les será explicado en este curso. Si se niega también al procedimiento de la impugnación, ahí sí ya les deben prohibir el voto. Igualmente, les recuerdo, como dijo la doctora, de que el que tiene la última palabra, el que decide, es el presidente. Todos los otros actores del acto eleccionario le podemos sugerir, le podemos recomendar, le podemos direccionar hacia lo que se considera que cómo debe actuar. Pero el que define es el presidente. Si no está el presidente, el vocal titular primero y así sucesivamente entre las autoridades. Bueno, siguiendo con el protocolo sanitario, en lo que hace al sobre, los fiscales que quieran firmar deberán ir a donde está el sobre. No se debe pasar el sobre de mano en mano. Se debe evitar todo tipo de pasamanos con todos los elementos. Asimismo, al elector se le va a pedir de que no cierre el sobre con saliva, sino que le ponga la pestaña adentro del sobre y después lo introduzca tratando de no tocar la urna en el interior de la misma. En lo que hace al cuarto oscuro, si bien va a estar una persona encargada de la limpieza, lo que se le pide a las autoridades es de que se trate de ingresar lo indispensable y que los fiscales traten de manosear lo menos posible las boletas, de que corroboren de que existan boletas de su partido y en el caso de no existir, de que se introduzcan, pero que se trate de evitar el estar acomodando y manoseando las boletas. También, y como estamos en pandemia, lo que pueden hacerlo es dejar abierta la puerta del cuarto oscuro cuando no hay un elector en el interior. Entonces queda ventilado y si algún fiscal quiere corroborar sin ingresar si hay las boletas, lo puede hacer de forma más fácil. Otra cosa que se pide al elector una vez que salió del cuarto oscuro es que para firmar el padrón lleve su propia virome. Como esto está en la voluntad del elector y si se acuerda de llevar, nosotros vamos a suministrar un kit con bolígrafos, el cual una vez utilizado por el elector debe ser sanitizado con una solución que también le será suministrada. Cada un intervalo que ustedes verán cuál es, si 2 horas, 2 horas y media o si pasó mucha gente, también se le pide de que se sanitice el cuarto oscuro, lo cual ahí entrará la figura de la persona
que limpia, que se va a llamar facilitador de limpieza, que todavía no fue designado, pero estamos en camino de ello. En lo que hace a las posibles excusaciones por motivos de COVID, es decir, ustedes el día eleccionario debieron excusarse porque fueron en contacto estrecho o presentan síntomas o en el supuesto que estén diagnosticados, en ese caso último va a ser más simple porque el Ministerio de Salud le va a dar el certificado correspondiente de que deben guardar cuarentena y de alta. Pero para los otros dos, el de contacto estrecho y el de que presentan síntomas, se están tratativas para que se lo pueda tramitar de forma online o telefónica, pero sí o sí debe ser emitido por salud pública, sea nacional, sea provincial. Pero en ese caso, sí o sí, reitero, debe ser por un organismo público. No se va a aceptar como excusación certificado emitido por particulares. Bueno, lo que hace a el horario prioritario, se dispuso de que todas las personas de riesgo tengan prioridad para votar en el horario de 10:30 a 12:30. Esto no significa que se le deba prohibir el voto al resto de la ciudadanía, sino que solamente en el supuesto de coincidir una persona de grupo de riesgo, sea por edad o sea por una enfermedad preexistente que deberá acreditar, va a pasar esta persona primero y va a seguir esperando la persona que no posea ningún riesgo. Lo mismo, estas personas pueden ir a votar en cualquier momento de la jornada, no le van a negar. La única situación es que en esa franja horaria deben tener prioridad. Ahora, por último, y en lo que hace a esta charla, dos cosas. Uno, la dinámica. Nosotros vamos a tratar todas las cuestiones, se van a ir dictando paso a paso lo que hace a la jornada electoral, y una vez que se terminan los temas, se va a habilitar a que realicen preguntas. Las preguntas van a ser por el chat, por lo cual les solicitamos de que solo se hagan preguntas referentes a lo que se está tratando en el día de la fecha, no a otras cuestiones, porque ponen cualquier cosa y se contestan entre ustedes y nosotros no podemos responder a las preguntas genuinas y a las dudas genuinas que tiene la persona que las formuló. Por lo cual, por favor, usen el chat para ello. Por lo demás, muchas gracias y los voy a dejar con la señora Alba Bulacio y Patricia Babich, que van a dictar la clase en el día de la fecha. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo soy Alba Bulacio, la cual soy una de las personas, junto con la señora Patricia Babich, le vamos a dar las charlas de capacitación para las elecciones del 12 de septiembre. Yo quiero que ustedes vean lo que yo tengo aquí, es la urna. La urna es una urna igual como esta, la que ustedes van a recibir el día de las elecciones, una urna igual a esta, ¿sí? Donde va a tener el número de la mesa a donde cada uno de ustedes va a tener para trabajar. Dentro de esta urna, ustedes van a recibir la faja. A la vez también van a tener un bolsín adentro de la urna, que cuando lo abramos vamos a tener un precinto blanco que vamos a romper, vamos a hacer
la muesca esta que tiene acá, con la mano los vamos a abrir para poder romper y abrir nuestro bolsín. El bolsín coincide, para que ustedes vean, el número de bolsín tiene que coincidir con el número de la urna. Bien, una vez que nosotros abramos esto, nos vamos a encontrar con distintos elementos. Vamos a tener certificado de escrutinio que vamos a ocupar al finalizar, cuando nosotros tengamos que hacer nuestro escrutinio. Van a tener también un padrón para los vocales suplentes que trabajen conmigo en la mesa. Van a tener el padrón que lo va a manejar el presidente de la mesa. Y aquí, pegado, este es un muestrario, pero para que ustedes vean, ustedes van a tener que es de color azul, celeste con azul y blanco. Después van a tener, cuando lo abran, lo que corresponde al acta de apertura, que lo vamos a realizar después, el acta de clausura, y también van a tener el acta de escrutinio, que es similar a esto. Bien, también ustedes van a tener un sobre igual a este. Bien, dentro de este sobre ustedes van a tener las boletas que nosotros llamamos oficializadas. ¿Y para qué es esto? Para que cuando nosotros tengamos que entrar al cuarto oscuro a controlar las boletas, llevemos este sobre con estas boletas. Si ustedes alcanzan a ver, tiene un sello. Eso significa que está oficializada la boleta. Cuando corroboramos en el cuarto oscuro, vemos que está correcto, que corresponde, lo volvemos a guardar, porque durante el día vamos a tener que utilizarlo. También van a tener, esto se llama elíptico. Esto va a ser, de acuerdo a la mesa, están todos los ciudadanos incluidos en este elíptico. Es decir, cada uno puede ver al ingreso del establecimiento en la mesa y en el lugar donde le corresponde votar, ¿sí? Bien. También dentro del bolsín ustedes van a tener ya un precinto rojo. Este precinto rojo lo vamos a utilizar cuando nosotros finalicemos nuestra charla. También adentro de la urna van a tener una serie de cartelerías que lo van a tener que ubicar ustedes. Depende del espacio físico que tengan para poder ubicar toda la cartelería. Dentro de la urna van a tener también una caja como esta. En esta caja ustedes van a encontrar lo que corresponde si llegamos a tener o no voto impugnado con su correspondiente formulario. También si llegamos a tener, llegado el momento del escrutinio, si tenemos el voto recurrido, el formulario más el sobre. Los sobres con que los ciudadanos van a pasar a emitir su sufragio y van a tener un código electoral, van a tener también unas hojas en blanco, donde si llegamos a labrar un acta, llegado el momento que la persona se tenga que retirar del establecimiento de la autoridad de mesa. También van a tener un blister de 3 viromes para que ustedes puedan trabajar. Es decir, como les dijo el doctor hoy, se le pide al ciudadano que lleve, pero en el caso que no lo lleve, estas son las viromes que para ustedes están. También dentro de la urna, aquí no la tengo porque todavía no lo llegó, van a tener una pequeña vianda, es decir, una pequeña alimentación, pero cada uno después lleva lo que desea de su domicilio. ¿Está? Bueno, una vez que yo expliqué todo esto, de los elementos que nosotros tenemos, y antes de terminar con mostrar, este es un telegrama, esto es la copia fiel de lo que es un certificado de escrutinio, del acta de escrutinio. Esto va a venir en tono amarillo, que me lo va a entregar el personal del correo cuando yo le devuelvo la urna. Esto es simplemente un muestrario. Bien. Una vez que yo mostré todo esto,
Estos son los elementos que nosotros podemos llegar a tener adentro de la urna. Bien. Me voy a correr con todo porque es un montón. Bueno, las autoridades de mesa fueron designadas, ¿no es cierto?, por la jueza federal con competencia electoral. Consiste en tener un presidente, dos vocales y 2 suplentes, ¿sí? Una vez que nosotros somos designados, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ser designados mediante fuimos designados para las elecciones PASO, que son las primarias abiertas y simultáneas obligatorias del 12 de septiembre. Y también vamos a trabajar para las elecciones generales del 14 de noviembre. Bien, nosotros aquí en el Chaco elegimos únicamente 4 diputados nacionales y 3 suplentes y 16 diputados provinciales, incluidos sus suplentes. En otras provincias es diferente. En las PASO elegimos listas de precandidato para que puedan participar en las elecciones generales. Es decir, solamente pueden participar en las elecciones generales las agrupaciones que obtengan entre todas sus listas un umbral del 1,5% de votos para la categoría que se trate. Es decir, sujetos del proceso electoral, los actores que ejercen distintas funciones en el establecimiento de votación. Es como yo les decía al principio, las personas que fuimos designadas por la jueza federal con competencia electoral. Es decir, nosotros fuimos designados, nosotros tenemos que nos llegó a nuestro domicilio una designación a donde nos dice el cargo y el establecimiento donde vamos a trabajar. También ustedes van a tener que presentarse en el establecimiento a las 7 de la mañana, junto al papel más su documento. Da la casualidad, y acá hay una salvedad, llega el día de las elecciones, tengo mi designación, pero no lo encuentro en mi documento. Pues bien, voy a tener que hacer una exposición porque voy a tener que presentarme a ejercer la presidencia o la suplencia de la mesa, pero no voy a votar. Es decir, voy a ejercer el trabajo que me han dado, que lo hago de acuerdo al cargo que tenga, pero no puedo votar porque no tengo documento. ¿Está? Bien. Después también van a tener fiscales de mesa, es decir, 1 por cada lista en cada mesa. Los fiscales generales, 1 en el establecimiento de votación. ¿Está? Ellos son personas que pueden trabajar también como fiscales de mesa, los fiscales generales me refiero. El fiscal de mesa y el fiscal general pueden actuar de forma simultánea. Representan a las agrupaciones políticas o listas. Recuerden que los fiscales no son autoridades de mesa. Las autoridades de mesa son ustedes, los cuales son la máxima autoridad. Su misión es, como lo dice su palabra, fiscalizar las operaciones del acto electoral y formalizar reclamos. Ellos no deciden. ¿Está? Bien. También ustedes van a contar con un delegado o delegada electoral. Es decir, es un ciudadano designado por la jueza federal con competencia electoral para actuar como nexo entre ustedes y las personas que estén en su mesa.
Es decir, ante la mínima duda que ustedes tengan al respecto del trabajo que tienen que realizar ese día, lo consultan con el delegado. Si el delegado en ese momento no puede resolver, les dirá que aguarden un minuto, él se va a conectar con nosotros, que nosotros vamos a trabajar durante todo el día, el personal de la Secretaría Electoral. ¿Para qué? Para evacuar todas las dudas que presenten ustedes ese día a través de su delegado o delegada electoral. Bien. También ustedes van a tener lo que corresponde al Comando General Electoral. Está integrado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Son los responsables de las medidas de seguridad en el establecimiento de votación. Es decir, solo recibirán ellos órdenes del funcionario que ejerza la presidencia de la mesa. Es decir, ustedes lo necesitan y ellos están a su disposición. Ejercerá también la función de facilitador sanitario, ¿sí? Para que cuando tengamos que ingresar al establecimiento nos van a indicar cómo tenemos que hacer. ¿Y cómo va a ser? De la siguiente manera. Debe velar el cumplimiento del protocolo sanitario en el establecimiento de votación. La función estará a cargo del personal del Comando General Electoral. Es decir, esta persona va a ordenar el ingreso de los votantes, constatar que se cumpla con el distanciamiento social, el uso de barbijo y sanitización de las manos. También debe ordenar el ingreso de los electores, sobre todo después de las 18 horas de quienes aguardaban antes de ese horario. Es decir, recuerdan que nosotros años anteriores decíamos a las 18 horas se cierran las puertas. Pues no, en este caso, como vamos a ir entrando de a poco, entonces el facilitador hará hacer una cola a los ciudadanos y van a ir ingresando, pero todos aquellos que antes de las 18 horas estén haciendo la cola correspondiente. Entonces nosotros vamos a tener que dejarlos votar a todos los ciudadanos que estén aguardando en la cola adelante mío o bien afuera del establecimiento. Bien, también ustedes van a tener el personal del correo. Es decir, el personal del correo es la persona que dice el despliegue y repliegue de material electoral. ¿Y qué significa? Que a las 7 de la mañana me entrega la urna y yo cuando finalizo mi escrutinio le devuelvo la urna. Bien, también ustedes van a tener los acompañantes cívicos electorales, es decir, son organizaciones de la sociedad civil autorizadas para realizar el monitoreo de la jornada electoral. Eso está permitido. Bien, y acá vamos a comenzar nosotros lo que sería nuestra tarea como presidente, vocal o suplente. Nosotros nos vamos a tener que presentar en el establecimiento que nos correspondan y recuerden que se han habilitado varios establecimientos por la pandemia. Estamos en un año de pandemia a donde nosotros tenemos en algunos lugares 8 mesas, en otros lugares vamos a tener 7 mesas y así sucesivamente se va reduciendo por el hecho de que nosotros no tenemos que tener aglomeración de gente en los establecimientos. Entonces, cuando entramos, vamos a hacer de cuenta que nosotros llegamos al establecimiento donde vamos a trabajar, son las 7 de la mañana, yo me presento y puede ser el facilitador sanitario que hablaba, me va a tomar la temperatura, me va a decir que mantenga distancia porque puede haber personas antes que yo,
que utilice como corresponde el barbijo, es decir, cubriendo la nariz, la boca y el mentón. También me va a sanitizar mis manos. Y una vez que yo estoy adentro, me van a pedir la designación, lo que yo les decía, el papel que nos llegó a nuestro domicilio, donde dice que somos presidentes, vocales o somos suplentes. Es decir, nosotros vamos a tener que presentarnos con nuestro documento en ese momento en el establecimiento. Una vez que nosotros nos acreditamos, ¿no es cierto?, voy a mostrarles a ustedes que también en la urna venían unos pequeños rollitos para comenzar nuestra tarea, para poder comenzar el acto eleccionario. Es decir, yo voy a mostrar acá para que ustedes vean cómo tenemos que ordenar. Cuando abramos la urna, cuando nosotros ya estemos posesionados, que ya tengo yo los fiscales que van a acreditarse ante mí con una designación, va su documento, yo se lo devuelvo. Van a estar las otras personas que fueron designadas y van a trabajar conmigo. Entonces, una vez que abrimos la urna, ¿no es cierto?, vamos a sacar todo el material, como mostré anteriormente, y pasamos al cuarto oscuro. En el cuarto oscuro nosotros vamos a pasar con unos pequeños rollitos que nos van a dar de boletas y vamos a ubicarlas a las boletas recuerden, de menor valor a mayor valor, de izquierda a derecha se ubican las boletas. Es decir, yo acá tengo, no sé si, ¿cómo puedo mostrar? Lo vamos a ir parando. ¿Qué querés mostrar? Para que vean. Ahí, si ustedes pueden ver, yo voy a mostrar algunas nada más para que ustedes puedan ver. El número de la lista la tengo aquí. Sería de izquierda a derecha. A mi izquierda coloco número 71. Después vuelvo, coloco otra boleta, coloco acá tiene el numerito que dice 179, es decir, de izquierda seguimos colocando de esta manera, ¿sí? Después pasamos a otra, de acuerdo a la numeración, esta dice 201, corresponde acá. 75, 100 y 200. Ahí. No, para. Está. No sé si se alcanza a apreciar, si ustedes pueden ver. ¿Se entiende? Bien, no voy a poder continuar porque son muchas las listas que nosotros tenemos. Está, a Silvia, dale ya. Bien, una vez que nosotros colocamos todo en el cuarto oscuro, las boletas, como estuve indicando recién, vamos a agarrar las fajas. Recuerden que yo les dije que nos mandaban fajas. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar el padrón a mano con el que vamos a trabajar. Vamos a agarrar la faja y la vamos a colocar de esta manera. Cosa que cuando venga el elector, yo vea cuando introduce el sobre. ¿Está? Es decir, nosotros pegamos de esta manera, vamos a firmar nosotros acá, las autoridades que están en la mesa, más los fiscales que yo tenga. ¿Está? Bien. Entonces, llegando a las 8 horas, porque todo eso estamos haciendo antes de las 8, es decir, a las 8 horas recién yo habilito mi mesa. ¿Y cómo la voy a habilitar a mi mesa? De la siguiente manera. Recuerdan que yo les expliqué que venía un acta de apertura cuando nosotros hacíamos el acta de... Cuando yo estuve indicando, ahora les muestro, vamos a hacer de cuenta que son las 8 horas y yo hago mi acta de apertura. Bien, ¿y qué vamos a colocar en el acta de apertura? Vamos a poner en Resistencia, digo yo, pero cada uno pondrá la localidad a donde deba trabajar, y vamos a poner que a los 12 días del mes de septiembre del año 2021, siendo las 8 horas,
en virtud de las respectivas leyes de aplicación que fijan este día para la realización de las elecciones de este distrito y en presencia de ¿quién? Del vocal que me acompaña o el suplente que me está acompañando a mí en la mesa con sus respectivos números de documento. En la parte que ustedes ven acá, que hay un renglón negro y hacia abajo, ustedes aquí van a hacerle firmar a los distintos fiscales que se acreditaron para trabajar en su mesa con el nombre del partido, el nombre del ciudadano, el número de documento y van a firmar. También aquí debajo vamos a firmar nosotros las autoridades de la mesa. ¿Está? La autoridad de la mesa firmamos aquí. Y ahí nosotros dejamos constancia que nosotros a las 8 de la mañana nosotros hicimos nuestra apertura de la mesa. ¿Está? Bien. Y una vez que hicimos la apertura de la mesa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el sobre. El sobre, como yo les dije, es un sobre así que va a tener el elector. Bien, lo vamos a firmar. Yo como presidente, si está los fiscales que tengan mi mesa. Y recuerden, yo voy a firmar porque yo soy la autoridad de la mesa. Yo voto primero porque soy el presidente de la mesa. Entonces yo firmo. Pero antes de firmar, yo me voy a mi hoja de padrón para que ustedes vean cómo va a ser el padrón. Es decir, nosotros vamos a tener que leer acá. Acá vamos a leer el número de documento y el nombre del ciudadano. Y allí, entre el padrón que va a tener mi acompañante, mi suplente, mi vocal y el padrón que pueden tener los distintos fiscales, vamos a ubicar en voz alta el número vamos a decir el nombre de la persona, el número de documento y el orden. ¿Para qué? Para que no nos confundamos cuando tengamos que entregar el troquel. Porque si yo me equivoco aquí, le estoy sacando el derecho a voto a otro ciudadano. Entonces, por eso recalco leer en voz alta el nombre, el número de documento y el que lo encuentra lo dice en voz alta y así lo ubicamos entre todos para no cometer el error. Bien, una vez que hicimos esto, yo en la parte de observaciones que tienen acá voy a colocar que soy el presidente de la mesa. Paso al cuarto oscuro. Pero antes de pasar yo lo firmé, lo dejo en la mesa y le pregunto a los fiscales si van a firmar el sobre. Yo dejé sobre la mesa el sobre y ellos se van a tener que levantar, venir y firmar el sobre. Una vez que yo hice eso, me voy al cuarto oscuro. En el cuarto oscuro, yo vengo ya con mi sobre, con mi boleta de mi preferencia, lo introduzco en la urna, voto en la parte que me corresponde a mí de votante, firmo acá, en la parte de donde me corresponde a mí de votante, corto mi troquel y me lo guardo. ¿Quiénes más van a votar en mi mesa? Todo aquel ciudadano que figure en mi mesa. Es decir, nosotros vamos a tener autoridades que fueron designadas, como le dijo el doctor, que van a trabajar conmigo en la mesa. Es decir, yo me hice cargo de la mesa, yo tengo documentos, yo pasé, yo voté. Pero también van a votar en mi mesa si es que está mi suplente, mi vocal, y si les corresponde votar en mi mesa a los fiscales que tenga trabajando conmigo. Es decir, nadie se agrega en el padrón. Es decir, si está en mi mesa, vota de acuerdo si está completo como corresponde, de acuerdo al tipo de documento. Es decir,
lo tuvieron que poner en otra mesa a una autoridad que era de mi mesa, ese ciudadano cuando pueda en su mesa va a tener que levantarse y venir a votar a mi mesa. ¿Está claro? ¿Quedó claro esa parte? Bien, una vez que nosotros corroboramos que somos las autoridades de la mesa, que ya votamos, vamos a darle inicio al elector común. El elector común es aquel ciudadano que viene a votar a mi mesa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recuerden los que yo les dije hoy. Era leer en voz alta el número de documento y el nombre. ¿Para qué? Para que en la línea de padrón yo pueda ubicar por el orden. Y así yo no me equivoco. Y controlamos, que va a ser es muy importante, es el tipo de documento que figura en mi línea de padrón. Es decir, el ciudadano tiene que venir con un documento igual al que figura en mi línea de padrón o posterior. Nunca puede votar un ciudadano con un documento anterior. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a la filmina, allí dice el número de orden, me coincide el número de documento, me coincide el nombre, y dice que tiene un DNI ejemplar A. Es la tarjeta que dice el número de ejemplar. Perfecto, ese ciudadano que viene con ese tipo de ejemplar en mi mesa vota. Bien, para que ustedes tengan ideas de los distintos tipos de documentos habilitantes que nosotros tenemos, yo les voy a mostrar. Es decir, la señora se enroló hace mucho tiempo con la libreta cívica. El señor se enroló con la libreta de enrolamiento. Después, las personas de mi edad, más o menos, nos enrolábamos con el DNI tapita verde, que se perdía, pasó a ser DNI duplicado. Se perdía y era triplicado, se perdía y venía triplicado, cuadruplicado. Bien, como esos documentos perdíamos siempre, había un plastiquito que se pegaba, se borroneaba todo, después se ponían en lavarropa, porque me ha pasado, es decir, vivíamos perdiendo. Entonces después sacaron el DNI tapita celeste. El DNI tapita celeste venía con un carnet, ese que dice no válido, venía con la leyenda no válido para votar. Pues hoy es válido para votar, ¿está? Con ese documento se puede votar. Y después de ese vinieron las tarjetitas, como yo le decía, que dice un ejemplar A, o dice ejemplar B, o ejemplar C. Es decir, yo les voy a decir a ustedes que no se tienen que guiar por el formato del documento. Verifique el tipo de ejemplar cuando ustedes están leyendo. Todos los son válidos siempre que sea el último ejemplar el que el elector renovó. Es decir, si el DNI tiene la leyenda no válido para votar, es válido, se puede votar. Bien, como yo les dije, que leíamos en voz alta, y una vez que nosotros corroboramos que sea el ciudadano va a dejarme en la mesa, yo si puedo lo leo de ahí, si no lo voy a tener que tomar, pero sanitizar mis manos, sanitizar el documento, para poder guiarme, para poder leer. Bien, una vez que hicimos eso, agarramos el sobre, le decimos al fiscal que lo firme, o los fiscales. En ese caso, que él o los fiscales firmen, ustedes le tienen que decir que me tiene que firmar el sobre. Lo dejo en la mesa. Ellos se levantarán y vendrán a firmarme el sobre. Recuerden
que si un fiscal decide firmar, tiene que firmar un mínimo de 5 sobres, es decir, ¿cómo? A medida que venga el ciudadano, le vamos a ir dando el sobre que firme. De ninguna manera vamos a agarrar 5 sobres y firmamos. Eso no. A medida que viene el ciudadano, lo dejamos sobre la mesa y se levantará y lo firmará. Bien. Una vez que nosotros hicimos eso, nosotros vamos a darle al elector que pasa al cuarto oscuro. Cuando él vuelva, va a ingresar el sobre en la urna. Nosotros le vamos a dejar el documento en la mesa como le había dejado el sobre. Le vamos a cortar el troquel previo, le vamos a decir antes de que se retire que por favor controle si es la persona o no. Hasta ahí estamos a tiempo de recuperar un troquel, ¿me entienden? Porque si lo entregamos mal le quitamos el derecho del voto a otro ciudadano. Bien, controla y dice que es la persona, se retira. Y allí así sería la jornada nuestra, mientras que el ciudadano figura con el tipo de documento como corresponde en mi padrón o posterior. Es decir, para que ustedes me entiendan lo que yo les estoy hablando del documento igual o posterior, vean la filmina donde dice que el ciudadano dice que en las flechitas dice que se presenta con un DNI. Ese sería el DNI tapita verde. Pues el señor vino con el DNI verde duplicado que yo hablaba. Puede votar. Si figura con un DNI y viene con el DNI tapita verde que dice triplicado, puede votar porque es posterior a lo que me figura. También pudo haber sacado la tarjetita con el que dice ejemplar A, sí vota porque es posterior al DNI que me figura. También si dice ejemplar B y sucesivos, ¿sí? Todos ellos votan en mi mesa porque está igual o posterior. Recuerden ustedes, cuando abran la hoja, cuando ustedes abran la carátula del padrón, la primera hoja que van a encontrar en este recuadro, es decir, aquí ustedes van a tener los distintos tipos de documentos que han salido desde la libreta de enrolamiento, libreta cívica al día de hoy, para que ustedes se guíen acá cuáles son. Estos son primeros y estos son los últimos. ¿Está? Bien. Una vez que nosotros corroboramos y vimos quiénes pueden votar en mi mesa, vamos a pasar nosotros a ver las personas que no pueden votar en mi mesa. Es decir, todo aquel ciudadano que venga y me diga que quiere votar en mi mesa y si no está figurando en mi mesa no vota. ¿Por qué? Porque nadie se agrega en el padrón. Le vamos a pedir, por favor, que busque dentro del establecimiento. Recuerden que se redujo la cantidad de mesas por establecimiento, porque le puede decir que toda la vida votó acá. Sí, perfecto, estamos en pandemia, se redujo la cantidad de mesas. Que busque dentro del establecimiento, o bien que le sugiera al delegado que averigüe dónde le corresponde votar. Bien. También el que no va a votar es aquel ciudadano que venga con el pasaporte. O en mi padrón a mí me figure como elector anulado, tampoco vota. También aquel ciudadano que venga con un documento anterior a lo que a mí me figura en la línea de padrón. Es decir, vamos a hacer de cuenta, imaginariamente tengo la tarjetita o quieren la libretita celeste para que se ubique, está figurando con ese documento y viene
con si es señora, una libreta cívica, o si es señor, libreta de enrolamiento. Entonces no puede votar porque es un documento anterior. Recuerden también que hoy les dije que nos hacíamos cargo de la mesa, pero no podíamos votar porque perdimos, nos tenemos la constancia que perdimos el documento. Entonces yo trabajo pero no voto, es decir, yo no puedo votar con constancia de extravío, no se puede votar, está claro. Son todas las formas de que esas personas no pueden votar en mi mesa. Bien. Recuerden también que cuando vamos a pedirle al ciudadano que se acerque, como yo les decía hoy, que va a venir, que va a traer el documento, que le van a pedir que cubra con barbijo la nariz, la boca y mentón, que exhiba el documento como yo les expliqué, que deposite el DNI en la mesa, que vamos a verificar la identidad, también que sean los datos que coincidan con los del padrón, le vamos a dar el sobre para que el ciudadano, ¿no es cierto?, pase al cuarto oscuro, y le vamos a pedir que por favor coloque la solapa del sobre adentro, pero que no lo cierre con saliva. ¿Está? Bien. Vamos a tener que ir sanitizando, porque también ustedes recuerden que tienen que ustedes darle, es decir, el ciudadano viene con su lapicera o nosotros le damos nuestra lapicera. En todo momento vamos a tener que sanitizar, ya sea si le tenemos que facilitar nuestra lapicera o el documento cuando lo tengamos que agarrar para poder leer mejor. ¿Está? Bien, una vez que nosotros hicimos esto, vamos a pasar a explicar a ustedes lo que corresponde a se llama COA, es decir, son las medidas de accesibilidad, es decir, prioridad para votar. El voto asistido, el cuarto oscuro accesible, como yo les decía, COA, puede ingresar al cuarto oscuro con su perro guía, la persona no vidente, sí. Sí, puedo colaborar con el ciudadano si no pudiera o no supiera firmar. Bien, vamos a ver los distintos tipos de casos que se nos pueden presentar. Es decir, nosotros podemos... Los electores, dice, podrán sufragar asistidos por el presidente de mesa o una persona de confianza que acredite debidamente su identidad. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir por partes. Es decir, se acerca el delegado o una persona y me dice a mí como autoridad de la mesa que la persona que se acerca tiene una imposibilidad motriz y no puede llegar a donde yo estoy en el establecimiento ubicada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a leer el documento que me trae esa persona, si es que figura en mi mesa, si está correctamente todos sus datos y tipos de documento en mi padrón. Llegado el momento de que si realmente es el ciudadano y debe votar y no puede llegar a utilizar mi cuarto oscuro porque yo estoy en un lugar muy alejado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar lo que nos corresponde a nosotros, el padrón con el que estamos trabajando, el sobre del ciudadano común. Vamos a agarrar la urna y nos vamos a ir al cuarto oscuro accesible si es que tenemos en el establecimiento, o bien pedir permiso a la primer mesa que esté cerca a la puerta de entrada que nos preste el cuarto oscuro. Pero antes
Yo corroboré que los datos del ciudadano estén correctos en mi padrón. Como el delegado me va a acompañar, las personas que están trabajando, que son autoridad de mesa, quedan cuidándome a mí la mesa y el cuarto oscuro. Recuerden, jamás me dejan, se levantan a atender a una persona y me dejan el cuarto oscuro solo. Jamás deben dejar el cuarto oscuro solo. Es decir, no tengo quien me acompañe porque en ese momento justo mi suplente o mi vocal, como el día es largo, estamos cansados, se levantó un momento. ¿Y qué hacemos? El comando. El comando, yo lo llamo, viene y se va a postar en la puerta y me cuida el cuarto oscuro y la mesa. Ahí yo me voy. Entonces, con mi sobre, el padrón y la urna y el delegado y todos los fiscales, vamos a ir a ese cuarto oscuro que nos queda en la entrada del establecimiento, o bien pedimos permiso, ¿no es cierto?, para que nos presten el cuarto oscuro. En ese caso, pasa, si es que se puede manejar solo, pasa, introduce el sobre, coloca acá su firma en la parte que le corresponde de votante, firmo el troquel y se lo entrego. Bien, ¿qué pasa si el ciudadano no puede manejarse por sí solo? Puede pedirme a mí como autoridad de la mesa o le puede pedir a un ciudadano de su confianza. Es decir, yo como autoridad de la mesa voy a ejercer lo mismo. Vamos a verlo, hacer de cuenta que el ciudadano tiene que pasar acompañado y me pide a mí que yo soy el presidente. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Corroboremos que esté en el padrón, que coincidan los datos, que en la línea de padrón coincida el documento. Corroboramos todo, agarramos el sobre, el padrón, la urna y nos vamos. En ese caso, en la parte de observaciones, yo voy a dejar que pasa conmigo, que soy yo el presidente de la mesa. Lo acompaño al cuarto oscuro. La persona me podrá votar o me pedirá a mí que yo firme por él o él firmará, depende. Firmo el troquel y se lo entrego. ¿Está? Bien. En el caso también exactamente lo mismo si viene con una persona de su confianza, pero en la parte corroboramos que todos los datos del ciudadano estén correctos y vamos a colocar en la parte de observaciones qué pasó con su número de documento y el nombre de la persona. Previo me va a tener que mostrar el documento el acompañante. El acompañante pasa una vez. Yo puedo pasar más de una vez a acompañar a un ciudadano al cuarto oscuro. ¿Está claro? Bien, una vez que firmamos, o firmo yo o firma el acompañante, tenemos que dejar claro, firmo el troquel y se lo entrego. De la misma manera se me puede presentar a mí las personas que tengan una discapacidad visual. Es decir, ellos pueden pasar con su perro, con su lazarillo, puede pedirme a mí que lo acompañe, sería lo mismo, o puede venir, como les expliqué anteriormente, con una persona que lo pueda asistir. Es decir, es el mismo trabajo. También tenemos las personas que tienen la discapacidad auditiva, así que también puede pedir que se lo acompañe. ¿Está? Eso es el momento, esos son los distintos tipos de votos que nosotros podemos llegar a tener para utilizar el COA o el cuarto oscuro accesible que nos quede a nosotros cerca de la puerta de ingreso. Bien. Recuerden que ustedes también, como yo les dije, que si el elector tiene dificultades para firmar el padrón, consúltele si requiere ayuda.
y de qué modo puede facilitarle el proceso. Tenga en cuenta que lo puede hacer usando una plantilla que puede venir dentro de los útiles. Es un recuadro donde puede asentar para que el ciudadano vote, es decir, plasme su firma allí. Bien, en todo caso firmarán ustedes o la persona que lo acompañe. Si la persona también no sabe firmar o no puede firmar, le puede pedir a usted que lo acompañe o que usted lo firme por él o la persona que lo acompañó al cuarto oscuro. Bien, hasta aquí yo quiero, eso estamos hablando de los casos que se nos puede presentar. También recuerden ustedes que también está el cambio de género, es decir, la persona puede figurar en el padrón, ¿no es cierto?, con el nombre y el apellido de un sexo y puede venir con otro sexo, es decir, vestido de otra manera. Es decir, si el documento es igual, nada más que a mí lo único que me varía es el nombre, nada más me varía el nombre y el sexo, el ciudadano vota. Es decir, porque si el ciudadano está figurando con un nombre y un sexo y a mí me coincide el documento que me trae, el ciudadano vota. También puede ser que el ciudadano a mí me esté figurando todavía con el sexo anterior y viene con el documento nuevo, vota, porque ahí a mí lo único que me varía es el nombre y el género, nada más. Todo lo demás a mí me coincide, el número de documento y me coincide el apellido. ¿Está? Son personas que pueden votar en mi mesa. ¿Sí? Bien. Ahora voy a pasar a lo que es el voto de identidad impugnada. Es decir, ustedes van a tener dentro de la caja que yo les decía hoy, ustedes van a tener un sobre como este que dice voto impugnado y un formulario como este de voto impugnado. Sí. Entonces, ¿cómo es esto? El voto impugnado es aquella persona cuya yo dudo de la identidad, es decir, yo dudo si es el ciudadano o no. ¿Por qué? Porque puede venir con el DNI tapita verde que le corresponde, sí, está bien, es el último documento que tiene, pero está sin la foto, está muy deteriorado, se corrió la tinta, incluso los carnecitos están algunos muy rayados, muy deteriorados. Y a veces dudamos de la identidad del ciudadano. Es decir, yo no creo que sea él. Recuerden que le podemos pedir que se baje un poquito el barbijo, pero si el ciudadano se niega, no lo podemos obligar. Bien, en ese caso nosotros vamos a tener que pedirle que le vamos a tener que impugnar el voto porque realmente dudamos de que sea él o la persona que debe votar en mi mesa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es decir, nosotros vamos a tener que, porque yo puedo decir sí, es el ciudadano y mi fiscal me puede decir, ay señora, no, pero mire, bueno, o yo realmente soy yo, pues yo tomo la decisión, yo digo, sí, la persona para mí es la que dice, va a votar. Ahora, si hay una duda en mí o en un fiscal, vamos a recurrir al voto impugnado. Y el voto impugnado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar la boleta, ¿no es cierto?, con el nombre del ciudadano, vamos a poner el número de documento del ciudadano, el año de nacimiento del ciudadano, vamos a poner mi firma. Aquí, en este recuadro, vamos a tomar la huella dígito pulgar del ciudadano. También vamos a tener el sobre.
de voto impugnado. Y en este caso vamos a colocar aquí los datos del ciudadano que estamos impugnando. Aquí, es decir, ¿quién impugna? ¿Yo o el fiscal? Completamos con nuestros datos. Aquí van a firmar los otros fiscales. ¿Está? Bien. En esta parte de aquí del sobre donde tengo estos dos deditos, vamos a poner la huella dígito pulgar también del ciudadano, ¿sí? Es decir, hay dos lugares donde yo coloco la huella, en el recuadro y donde están mis dos dedos. Bien, en ese caso, al ciudadano nosotros no le prohibimos el derecho a voto. Nosotros le decimos que sí, que va a votar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a completar el voto y vamos a completar el formulario y vamos a darle el sobre firmado común y corriente como todos. Va a pasar al cuarto oscuro. Le vamos a pedir que lo introduzca al formulario dentro del sobre. Y vamos a firmar nosotros el sobre, las autoridades que estamos acá. Pasa al ciudadano, pero antes de introducir este sobre en la urna, lo debe colocar en este sobre. De esta manera, y allí recién le permitimos que ingrese el sobre de voto impugnado. Colocamos en la parte de observaciones voto impugnado, firma y le firmo el troquel y le entrego. Sí se puede presentar que se niegue el ciudadano al voto impugnado, sí. Pero si el ciudadano es quien dice ser y de acuerdo a su documento va a reconocer que está estropeado, no va a tener ningún inconveniente en hacer el voto impugnado. ¿Está? Bien. Vamos a entonces. Hasta allí yo expliqué lo que sería el voto impugnado. Para que ustedes puedan, es decir, lo que yo les acababa de decir es lo que dice la filmina. Voto de identidad impugnada, completar los espacios en blanco del formulario, tal cual como yo le expliqué a ustedes. Bien, si en el momento de la impugnación vamos a hacerlo el formulario, el sobre, y a mí en ese momento me dice un fiscal que me va a impugnar ese voto porque duda que sea el ciudadano, lo vamos a hacer, pero cuando la negativa de los o las fiscales impugnantes, es decir, ellos quieren impugnarme el voto porque dudan que sea el ciudadano que figura en mi padrón, a suscribir el formulario importará el desistimiento y anulación de la impugnación, pero bastará que solo uno firme para que subsista. Es decir, si me dicen que no quieren firmar, con que firma uno, continúa el curso. ¿Está? Teniendo presente que el procedimiento demanda la manipulación de formularios, la impresión de la huella digital del elector impugnado y la intervención y la firma de varias personas, deben extremarse las medidas de distanciamiento y sanitización de los espacios de la mesa. Es decir, hay un formulario, hay un sobre, hay otro sobre y muchas firmas. Recuerden que yo hablaba hoy de lo que tenemos que tomar la huella digital y de dónde sacamos la almohadilla. El delegado. El delegado no me puede acercar porque está con un tema en otro lado. Ocupamos el fibrón negro que va dentro de la caja. Pintamos el dedo y colocamos la huella del ciudadano. ¿Está? Bien. Recuerden ustedes que el momento de realizar el escrutinio de mesa, eso lo vamos a ver más adelante, los votos de identidad impugnada, y nosotros no tenemos votos de comando, esos votos son contabilizados los sobres, pero no son abiertos, es decir, se los cuenta, pero no se abren. ¿Está? Bien. Recuerden también que cuando pasábamos al cuarto oscuro,
que yo les dije hoy que había un sobre que tenía las boletas, y con eso vamos a pasar a controlar las boletas. Es decir, la falta de boleta no es motivo para impedir o interrumpir en los comicios. Es decir, en el caso que falten, se le pide al fiscal que corresponda que reponga. En el caso de que el fiscal no tenga en ese momento, le vamos a pedir al delegado. El delegado nos dará un poquito, pero recuerden que el que tiene que reponer es el fiscal del partido que sea. Nosotros vamos a pasar al cuarto oscuro, vamos a tratar de mantener la distancia, que traten de ver los fiscales si es la boleta de ellos, si es realmente o no, pero que traten de no tocar tanto, y vamos a tener que controlar entre todos las boletas. Es decir, vamos a tratar de pasar, mantener la distancia, es decir, acercarnos de a poco, retirarse, que pase la otra persona, porque son varias las boletas, son varias las listas. A nadie se le prohíbe que controle, pero también tengamos en cuenta que vamos a tener que ir manteniendo nuestra distancia. ¿Está? Bien. Nosotros le pedimos encarecidamente eso, a la colaboración también tanto de los fiscales, para que no manoseen tanto el papel, ¿está? Y vamos a tener que volver a sanitizar nuestras manos todos, porque estamos en pandemia, recuerden que la sustracción de boletas del cuarto oscuro, su destrucción, su sustitución, adulteración u ocultamiento constituye un delito electoral. Bien, y acá yo paro, porque van a tomar asistencia a las personas que están asistiendo a la charla. Buenas tardes, yo soy Gregorio Velázquez del Centro de Cómputo de la Secretaría Electoral. Procedo a avisar que vamos a tomar asistencia a través de un formulario en el chat que se va a dejar en el Zoom. Por las dudas, les aclaro que dejar nombre y DNI en el chat del Zoom no es asistencia. Van a tener que completar el formulario que se les está enviando en este momento. Van a tener alrededor de 10 minutos para completarlo y luego seguimos con la capacitación. Muchas gracias. Vamos a hacer de cuenta entonces que son las 18 horas. Tenemos que dejar votar, como yo les dije, todos los ciudadanos que están aguardando en una fila adelante, o bien todos aquellos que están esperando afuera del establecimiento. Debemos dejar votar, y ahí recién nosotros vamos a hacer nuestra acta de clausura. Ustedes, cuando hablamos al inicio, ustedes también tienen ahora un acta de clausura. En el acta de clausura van a colocar quienes están en la mesa trabajando. Pero antes de continuar, de explicar cómo va a ser el escrutinio, quiero aclarar algo. 1. A todas las autoridades que están haciendo las charlas, se envían al correo el certificado de las charlas, es decir, sobre todo los docentes que están pidiendo una justificación. Y también todas las dudas que ustedes tengan sobre la charla serán evacuadas a su finalización. Bien, es decir, cuando nosotros dejamos votar al último ciudadano, vamos al acta de cierre. En el acta de cierre completamos con nuestros datos. En esta parte de aquí le corresponde que firmen los fiscales, y vamos a firmar nosotros. Recuerden que yo hablé hoy, cuando hicimos la apertura, la firma de las autoridades de mesa. Ahora estoy pidiendo otra vez la firma de las autoridades de mesa para la clausura. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Las otras autoridades que están conmigo van a quedar contando en el padrón todas las personas que a mí me votaron en mi mesa. Es decir, me va a faltar a mí troquel, me va a faltar. Esas son las personas que a mí me votaron. Y vamos a poner al pie de cada hoja cuántos votantes tuvo por hoja, para sacar el total de personas que votaron en mi mesa. Mientras tanto que uno de ellos hace eso, yo voy al cuarto oscuro. En el cuarto oscuro yo voy, porque me van a quedar muchas boletas.
de los distintos partidos. Entonces, yo veo cómo está ubicada la mesa y todo ese resto de boletas lo ubico en un lugar a donde a mí no me quede nada cerca para que yo pueda trabajar, que no se pueda prestar a confusión. ¿Está? ¿Y qué vamos a hacer? Mientras tanto que la persona cuenta, yo me voy al cuarto oscuro, saco todo y mi compañero terminó de contar todos los votos. Es decir, todas las personas que a mí me votaron en el padrón. Entonces nos vamos adentro. Vamos a ir nosotros y van a ir los fiscales también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la urna. Nosotros vamos a abrir la urna, rompemos la faja y vamos a sacar los sobres. Entonces, una vez que nosotros sacamos los sobres, vamos a contar por pilitas, ¿no es cierto?, la cantidad de sobres. Así vamos a ir acomodando, 10, 10, 10, así, ir acomodando. Y las boletas las vamos a acomodar de acuerdo a la lista o al partido o al color, como ustedes lo quieran ubicar. Vamos a ir ubicando una al lado de la otra. Bien, entonces, yo quiero que ustedes vean lo que yo voy a explicar. Ahora, yo lo que tengo que explicarles a ustedes es lo que es un voto afirmativo. Votos afirmativos es aquel que cuando yo abro el sobre y no tenga nada, es un voto en blanco. Está. También va a ser aquel que cuando yo abra el sobre encuentre un papel en blanco, así sea de color, pero es en blanco. También el voto blanco es aquel que decidió la boleta que va a ser doble, votar a una sola categoría. Lo demás no quiso votar. Eso es un voto en blanco. El voto afirmativo es aquel que cuando yo abra el sobre, saque la boleta, puede tener un cuerpo como dos. Es un voto afirmativo. Es un voto afirmativo aquel que cuando abra también el sobre, yo me encuentre con la misma lista, varias boletas, es decir, la contabilizo a una y las demás las desecho. ¿Está? Para que ustedes vean lo que yo les hablaba de la boleta, de varias boletas, contabilizo uno y las demás las desecho porque es del mismo partido. También es afirmativo el voto que el ciudadano decidió votar a un precandidato para una categoría y a otro precandidato para otra categoría. Eso también es un voto afirmativo. ¿Está? Bien. Ahora, yo expliqué lo que es el voto en blanco, ahora paso a los votos nulos. Los votos nulos lo vamos a ver cuando nosotros hagamos el escrutinio, es decir, a medida que vamos abriendo los sobres, vamos a ir sacando las boletas y allí lo vamos a ver. Es decir, que dentro del sobre nosotros vamos a encontrar una boleta que sea del año 19, del año 2003, eso es un voto nulo. Ya seas, como es, eso se contabiliza como voto nulo. Bien, también puede ser que cuando abramos el sobre tengamos la boleta del partido que sea y tengamos la estampita, tengamos billete, tengamos monedas, cualquier otro tipo de elementos que no correspondan, ahí se anula el voto. Es decir, si yo cuando abra cuando yo abra el sobre, vamos a hacer de cuenta que yo saco esta boleta y resulta ser que el ciudadano decidió votar de esta manera. Esto es un voto nulo para ambas categorías porque no dice nada. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner que adentro del mismo sobre que lo sacamos y le vamos a poner la palabra nulo y que corresponde para una o para las dos categorías. Depende cómo se nos presente. Bien. También
el voto nulo, ahí está. Puede ser que cuando abramos el sobre, hicieron esto. Es decir, abrimos el sobre y sacamos dos boletas distintas. En este caso, que son boletas distintas, se anulan las dos categorías. Pero también puede ser que en una de esas tengamos así, que decidió votar para un precandidato nomás, bien, y lo otro tiene que ser nulo, porque si bien es igual, cambia la letra. ¿Está? Esto es nulo, esto es válido. Bien, hasta allí están lo que son los votos nulos, los válidos y los en blanco. Llegado el momento también, cuando nosotros abramos el sobre, nos podemos encontrar una boleta así. Es decir, en este caso le voy a dar la validez a la categoría que le corresponde. Pero acá yo puedo decir que es válido o no, o el fiscal me puede decir que no. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me piden que yo tenga el nombre del partido, el número del partido, la precandidatura a la cual se vota sin rotura, sin tachadura. Pero vamos a discutir que vale o no vale, no lo vamos a hacer. Estamos en pandemia y estamos cansados y nadie nos tiene que apurar a nosotros a hacer nuestro escrutinio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la boleta, le vamos a dar la validez a la que corresponde y esta boleta le vamos a colocar un voto, vamos a hacer el voto recurrido. Es decir, agarramos el sobre con el que sacamos, lo ponemos a la boleta acá, completamos un formulario que ustedes tienen acá. Este formulario es donde dice la boleta adjunta, como yo les dije, la descripción somera, es decir, para mí es válido como autoridad de la mesa, pero me puede decir el fiscal del otro partido a mí que no es válido, es decir, me tiene que decir por qué, porque está, no se lee el nombre del partido bien, no se lee el número de la lista y no se lee el precandidato al cual se vota, o está cortado, ¿está? Bien, firmamos nosotros y el fiscal completa sus datos acá. En este caso, esto se llama voto recurrido, es decir, este formulario va adentro del sobre y a la vez tenemos un sobre también que dice voto recurrido y le vamos a poner únicamente el número de nuestra mesa y lo vamos a colocar adentro de este sobre. ¿Está? Entonces tenemos que tener el voto recurrido de acuerdo a la precandidatura a la cual se tuvo que recurrir el voto. Es decir, estos son los casos extremos. Recuerden que no nos vamos a pasar toda la noche recurriendo los votos. Es decir, si tomé para el partido A esta decisión y se me presenta la misma situación para un partido B, lógico que tengo que tener el mismo criterio. ¿Está claro? Bien. Yo lo que voy a pasar a explicar, como yo les decía, que nosotros sacamos los sobres, es decir, cuando yo abrí la urna, yo saqué 300 sobres, incluido el de voto impugnado. ¿Está? Bien. La cantidad de votantes son las cantidades de personas que han votado en mi mesa y tuve una coincidencia de 300 personas. Recuerden que por ahí podemos contar mal y podemos tener una diferencia de 1, de 2, de 3, 4 votos, pero en todo caso contaremos de nuevo, pero está permitido una mínima diferencia. Estamos cansados, el día es largo, estamos en pandemia, estamos agotados, ya venimos agotados hace más de un año todos. Entonces yo lo que hice para que ustedes tomen como referencia, yo acá en la parte de partidos no puedo poner ningún partido, entonces yo coloqué letras. Dentro de los partidos hay distintas listas, ¿o no? Es decir, que cuando yo abrí el sobre, fui anotando que para los precandidatos a diputados nacionales, el partido A
dentro de la lista 1 sacó 50 votos. El partido A dentro de la lista 2 sacó 90 votos. Pero el partido B, que tiene 2 listas, aquí me figura en gris, que significa que no tiene precandidato en esta categoría, este partido. ¿Está claro? Y el partido C sacó 100 votos. Es decir, yo hasta aquí tengo un total de 240 personas que a mí me votaron, pero recuerden que yo tuve un voto nulo. ¿Se acuerdan cuando expliqué el voto nulo? Lo coloco aquí porque era justo para precandidato a diputados nacionales. No lo tuve al voto recurrido para precandidatos a diputados nacionales, pero sí lo anoto en sus 2 categorías. El voto impugnado va tanto en el para precandidatos a diputados provinciales y para precandidatos a diputados nacionales. El voto impugnado se cuenta, pero no se abre. ¿Está? Bien. Entonces, si yo sumo la cantidad de personas que a mí me votaron en el escrutinio con Bonesí, cuando abrí la sumatoria me da 240. Le sumo el voto nulo, que lo tuve, y lo sumo al voto impugnado. Es decir, a mí me da un total de 242 personas que a mí me votaron. ¿Y cómo hago la diferencia con los blancos? Si yo tengo un total de 300 personas y un total de 242 votos, significa que yo hago una resta. 300 menos 242, a mí me da un total, una diferencia de votos en blanco de 58. Hice una pequeña resta. 300 menos 242 me da 58 votos en blanco. Bien, vamos a lo que corresponde a la precandidatura de diputados provinciales. Hago exactamente lo mismo. Coloco los distintos valores que saca cada lista para el precandidato de cada partido y dentro de cada lista. A mí me da un total de 270, pero para precandidatos a diputados provinciales no tengo voto nulo, no lo tuve. Sí tuve el voto recurrido. ¿Recuerdan? Hicimos el formulario de voto recurrido y tuve y coloco también lo que corresponde a voto impugnado. Allí a mí me da un total ya de 272 personas que a mí me votaron. Pero si yo hago mi resta de 300 menos 272, a mí me da un total de 28 personas que decidieron no votar a estos precandidatos de acá, de los diputados. Precandidatos a diputados provinciales como 58 en los nacionales. Decidieron no votar, decidieron votar una parte y la otra no. Esa es la forma práctica que nosotros le enseñamos para hacer un escrutinio. Y allí vamos a completar nosotros nuestra acta de escrutinio, que yo les mostraba hoy, que es esto. Los mismos valores que yo hice acá en el pizarrón, los voy a trasladar a mi acta de escrutinio. Y vamos a firmar las autoridades de la mesa más los fiscales. Bien, una vez que hicimos esto, también vamos a hacer nuestro certificado de escrutinio. Este certificado de escrutinio va a llevar los mismos valores que nosotros tuvimos acá, que lo hicimos en el pizarrón. Pues no tengo pizarrón para poder hacer, voy a utilizar una de las hojas de certificado de escrutinio para hacer mi escrutinio. ¿Está? Bien, y firmamos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que nosotros plasmamos todos estos datos en todos estos papeles que yo nombré, vamos a agarrar entonces, ¿recuerdan el bolsín que lo abrimos en el inicio de nuestra charla? Vamos a sacar el precinto rojo que lo vamos a utilizar para cerrar. Vamos a colocar adentro del bolsín para devolver el padrón con el que trabajamos. Y este padrón va a tener acá el acta de apertura,
el acta de clausura y vamos a tener el acta de escrutinio. Esto adentro del bolsín. Recuerden que tuvimos lo que es un voto recurrido, que lo vimos, lo ponemos adentro del bolsín. También tuvimos lo que corresponde al voto impugnado, adentro del bolsín. Es decir, mi padrón completo, como lo trabajé, lo devuelvo, y estos dos votos que yo tuve, recurrido e impugnado, no los cierro. Todos los sobres que yo escruté van acá adentro de la urna. Todas las boletas que yo escruté van adentro de la urna, incluidos los votos nulos que tuvimos. Recuerda que hoy vimos el voto nulo, lo ponemos acá adentro. ¿Y qué hacemos? Agarramos otra vez la faja. Colocamos ahora la faja de esta manera, cosa que a mí me tape la ranura por donde han ingresado los sobres, y firmamos todo. Va a venir el señor delegado y me va a controlar que yo, antes de cerrar mi bolsín, tenga el padrón, el acta de apertura, el acta de clausura, el acta de escrutinio de mesa, el acta de escrutinio de mesa, ¿sí dije bien? Y los dos votos, si lo tuve o no, recurrido o impugnado. Una vez que está esto, el RAI recién me va a decir que lo puedo cerrar, pero previo a esto va a pasar, mientras que yo estoy sacando mis datos, el señor del correo que hoy me entregó la urna me va a entregar un telegrama como este, este certificado de escrutinio, un telegrama como este en tono amarillo, donde yo todos estos datos los tengo que colocar acá. Entonces, una vez que yo completé y firmamos todo acá, las autoridades de la mesa, ahí recién yo voy a cerrar mi bolsín de esta manera, con mi precinto rojo, como corresponde así. Entonces, ya tengo cerrada la urna, tengo mi bolsín y el telegrama, el certificado de escrutinio, me olvidé decirle que va adentro de la urna. El certificado de escrutinio va adentro de la urna. El telegrama queda suelto. ¿Por qué? Porque cuando venga el señor del correo ya a retirar, ya después que yo complete esto, me va a entregar un papel a donde a mí me va a decir que yo le devuelvo la urna, y él me va a decir en ese papel que fulana de tal puedo cobrar a los 30 días hábiles posteriores a la fecha de la elección por correo argentino de acuerdo a mi último número de documento. Es decir, estas tres cosas van solas. Telegrama que le doy al señor del correo cuando retira el bolsín y mi urna. Esto queda así. Él me da esa constancia y me retiro a mi casa hasta el otro día. Ahí finalizó mi tarea de lo que es la elección del día 12 de septiembre. ¿Está?